comenzamos a estudiar el tema del pecado, un tema de vital importancia y que comenzamos a tratar con este verso bastante conocido de la carta a los Romanos, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Como hemos dicho, el pecado es una doctrina muy importante y base para entender el sacrificio de Cristo, la salvación, etc. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que el pecado significa? Bíblicamente hablando, hay varias definiciones de lo que es pecado. Y uno de los estudios interesantes que se puede hacer es exactamente este, el de ver, identificar las diferentes palabras que se usan en la Biblia para representar el pecado. Y un ejemplo es este, en Primera de Juan. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Sí, es como si fuera la infracción de una ley, por ejemplo, una ley de tránsito. Ir a 75 en una zona de 60 es transgredir la ley. Pero el pecado también es definido en la Biblia como quebrantar el mandato del Señor. Dice: he pecado, admitió Saúl en una historia muy conocida que repasaremos en otro estudio. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor. De manera que pecado también es quebrantar el mandato del Señor, quebrantar los mandamientos de Dios. Y aquí quizás estamos haciendo una alusión más específica a la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que regía la vida de los judíos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí la definición que se nos da de pecado es, o más bien la palabra que se usa para indicar el pecado aquí es la de injusticia. Y esto se explica entendiendo el principio importante en el Antiguo Testamento de la ley de Dios. Una persona que procuraba y vivía en el cumplimiento de la ley era llamada una persona justa. Una persona que no lo hacía era una persona injusta o no justa. Pero por supuesto, también los actos de injusticia constituyen pecado. Otra palabra más para identificar pecado en la Biblia. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Y aquí descarriarse o descarrilarse, si pensamos en un tren, descarriarse, salirse del camino, es otra de las palabras que se usan para definir lo que el pecado es en la Biblia. Infracción de la ley, tenemos hasta ahora quebrantar el mandamiento de Dios, injusticia, desviarse o descarriarse. Y sobre esto seguiremos hablando